Gambrinus, hola Jaén. No sé si se me oye y se me ve. Bien, please. Los que estáis por el chat ya. Te oigo súper bajita. Ok. Voy a ver si la arreglo. Vamos a ver si lo arreglo. El tema del volumen. Volumen. ¿Se me oye un poco mejor ahora? Espero y confío. Te oigo súper bajita. Sí, ya mejor, me alegro. Que me acabo de dar cuenta que tenía el micro como a la mitad. Entonces, claro, es que no me digáis muy alto. Ay, vale. No pasa nada. Todo tiene solución. No nos ha muerto. Casi todo en esta vida tiene solución. No vamos a ir dando tiempo mientras llega la gente. Voy a compartir los enlaces por las redes, por si acaso. Aquí. Bueno, venme contando qué tal estáis, cómo os va la vida, que ya es Santo Viernes, por fin. Por fin es Santo Viernes, como dice un compañero mío. Santo Viernes, ¿qué sería del mundo sin los viernes y los fines de semana? Pues no sabemos. Yo creo que sería un poco más infernal todo. Todos los días trabajando. Algún día hay que descansar. Voy a ir cerrando redes, porque si no el ordenador como que se satura el pobre. Es como de me haces de sufrir. Técnicamente ya está. A ver que vea. Sí. Aquí está. Aquí está en proceso. Redes, Discord. Sí, tengo que compartirlo en todos los sitios, claro, para que la gente se entere.
El otro día había dos humoristas, que son chicas, y son muy cachondas mentales. Y una de ellas le había dicho a la otra y a la manager que tenía, que ya ves tú, sumar 2 más 2, pero bueno, que lo había dicho. Dice, joder, me he dado cuenta, con perdón por la palabra, pero decía, me acabo de dar cuenta que si compartimos nuestro podcast, porque ellas hacen un podcast, en las redes sociales, lo ve más gente. Pues eso. Yo siguiendo esta filosofía he dicho, venga, va, voy a copiarlas, yo también voy a compartirlo en redes. Bueno, que yo siempre lo hago, pero ¿me entendéis? Hay que buscar el humor. Sí, hay que compartirlo en todos los sitios, ¿sabes? Para que la gente se entere. Hasta en donde a veces no lo hay, también. El otro día había dos humoristas, que son chicas, y son muy cachondas mentales. Y una de ellas le había dicho a la otra y a la manager que tenía, que ya ves tú, sumar 2 más 2, pero bueno, que lo había dicho. Bueno, a ver si termino de compartir en redes y ya me pongo absolutamente con todos los que estáis por el DirecTV. Decía, me acabo de dar cuenta que si compartimos que tenemos DirecTV de 2 horas, señores. De 2 horitas tenemos el DirecTV. ¿Qué os parece? Yo siguiendo esta filosofía he dicho, venga, va, voy a copiarlas. Como si se repitiera el vídeo. Ajá. Decirme a ver si se ha arreglado el problema. Oís ruido blanco. Me decís también. Decirme a ver si se oye mejor ahora. Que me acabo de dar cuenta que es que tenía mi directo propio como con un poco de volumen. No mucho, pero claro, puede distorsionar. Puede repercutir. Te saludan Gambrinus y Hidden Evolution 93. Aquí por el chat. Muy bien, así me gusta que os saludéis también entre vosotros. Ya no me hizo doble, vale. Entonces era culpa mía, perdonad. Que no me había dado cuenta que tenía un pelín de volumen en el directo para comprobar que se transmitía bien. Claro, me lo he abierto aquí en Twitch. Y la hemos liado. No pasa nada. No ha ocurrido nada grave. Bueno, a ver, ya lo he compartido aquí. Me falta... ¿Dónde me falta? Espérate. Esto es lo que pasa cuando uno tiene muchos sitios, que llega un momento en el que ya no sabes dónde has compartido y dónde no las cosas. Cuestiones de la vida. Uy, es como si no se me hubiese compartido. ¿O qué? Es posible. Ah, muy bien. Que me copie aquí y no en el otro lado. A ver, un segundo. Menos mal que lo he puesto antes, porque si no... Vale, perfecto. Pues lo que os decía antes, ahora que ya me veis mejor, ¿qué tal estáis? ¿Cómo vais todos? ¿Preparados para un poquito de ciencia hoy? Bueno, de curiosidad y de oír novedades que tengo que contar para ustedes, como dicen.
Estamos preparados. Genial. De viernes. Ahí estamos. Vale, pues bueno, voy contándoos mientras termino de compartir en redes, que si no, luego no nos llega el tiempo del directo y esto no puede ser. Bueno, a ver, deciros, ¿por dónde empezamos? Venga, vamos a empezar a contaros novedades. Esta semana, he hecho dos cositas para así sincronizar mi universo de divulgación científica, que ha sido básicamente coger y en Facebook ya sabéis que tengo, o sea que yo en Facebook tengo la página de Amun of the Science and Biology. Vale, pues aparte de tener la página en Facebook, he decidido que para facilitar las cosillas y tal, también igual os venía bien tener un ¿cómo se dice? Un perfil, ¿vale? Público mío, de mi propia cuenta de divulgación, que se llama Amo Divulgación Científica. Por si me queréis buscar y queréis ser mi amiga por Facebook, y así que haya también un trato más, quizá más directo, más cercano y tal, pues ahí lo tenéis, ¿vale? No hay ningún problema. Y ya está, es sobre todo pues eso, para facilitar un poco todo el tema de comunicación para con vosotros, básicamente. También, y por lo mismo, lo he hecho porque en la red social que estoy ahora, de Ciencia Red, yo me hice un perfil como Amu, ¿vale? Como Amu, me llamo allí como Amu a secas. Y allí luego me di cuenta de que a nivel más profesional siempre queda bien hacerse una página. Entonces, pues eso, para tener, digamos, página y perfil tanto en Facebook como en Ciencia Red, que tiene una tipología de red social similar, al menos así de primer vistazo, a Facebook, ¿vale? Entonces es un poco pues, por facilitar el tema a vosotros los usuarios, que yo creo que siempre os vendrá bien ver lo mismo o un mismo criterio más o menos en todas las partes, en todas las redes sociales. Para que me sigáis donde me sigáis, pues esté todo más o menos unificado. Y esto también es porque trabajo en donde trabajo y me paso el día unificando. Sí, también. Pero no pasa nada. A ver, que he visto que se ha añadido alguien más. Un segundo, que ahora mismo saludo. Vale, creo que ya he compartido en todos lados. Y esto es lo malo de tener muchas redes sociales, que luego me lío con dónde lo comparto y dónde no. Perdonad. Seguir por aquí. Uy, hola, Carlos Mosqueda 2. Hola, muy buenas. Gabriel Hacker, que se suscribe a canales que no tiene el afiliado, se iba a decir, pero si yo no tengo, no, a mí no se me pueden suscribir. ¿Qué tal, Carlos Mosqueda? ¿Cómo estás? ¿Preparado para algo de ciencia? Ah, estás haciendo tiempo para irte al curro. Ah, muy bien, pues nada, queremos entretenerte un ratillo, aunque sea. Pues eso, nada, entonces que sepáis eso, ¿vale? Que estoy ahora en Ciencia Red con página y con perfil, en Facebook con página y con perfil, que me los he hecho esta semana, para así que sea todo lo más igualitario y tal del mundo, ¿vale? Eso ya como así como cuestión así de novedades que os tenía que comentar. Otra de las susodichas novedades que os traigo para el directo de hoy, que bueno, no es una novedad en sí porque llevo ya como 2 semanas diciéndolo, pero bueno, vamos a decirlo también. Me he hecho Patreon, ¿vale? Patreon, para aquellos que no lo sepáis, Patreon es una plataforma donde se define a sí misma como un micromecenazgo, o lo que yo digo, básicamente, y lo explico más.
Es una plataforma donde los creadores de contenido podemos coger y poner una serie de contenidos que nosotros elijamos asociados a niveles de pago, ¿vale? Porque tienes que pagar, digamos, porque yo te dé X beneficios o X información, en mi caso es información. Pero es absolutamente voluntario, es decir, si vosotros queréis contribuir para que el canal mejore con micro, con ordenador mejor, con cámara mejor, con algo mejor, pues fantástico. ¿Que no podéis o no queréis? Pues no pasa absolutamente nada porque mi idea es seguir haciendo todo como hasta ahora, es decir, lo tendréis en Facebook, en Twitter, en Instagram, ahora también en Ciencia Red, en YouTube y en Twitch aquí con los directos, o sea que no va a cambiar nada, es solamente pues otra forma de poder ayudar o fomentar de alguna forma que el canal pues pueda ir mejorando y además que como esto es todo por vosotros y para vosotros, pues si queréis, oye, pues perfecto, y si no, que no pasa nada. Lo explico porque he recibido a gente esta semana o la semana pasada, sobre todo en estos últimos 10 días, 15, un poco como que se pensaban que yo iba a dejar de hacer ciencia a nivel público o no sé exactamente si es que no entendían que era Patreon o qué había ocurrido. Pero bueno, quería dejaros claro que no, que todo sigue igual y que yo de hecho no me he llevado un tristísimo céntimo en estos 2 años que llevo divulgando ciencia, así que no va a cambiar nada, de verdad, sustancialmente. Es solo una plataforma que todo el mundo muchísima gente me comentó, oye, pues deberías de hacértela porque pues así habrá gente que querrá apoyar tu canal, jolín, que a lo mejor se animan y con lo poquito que te vayan dando, pues a lo mejor en X meses pues te puedes comprar micros mejores para hacer mejores podcasts o una cámara para tener una mejor imagen cuando hagas un directo o un vídeo en el que salgas tú, lo que sea, pues también. Así que nada, pues eso, para ir mejorando, que eso es lo importante. Encantada, encantada, Carlos. Acompaño que con los éxitos tuyos podrías hasta hacérselo. No, el OnlyFans, no. Muchas gracias por el piropo, pero no. Además, es curioso que todo el mundo me decís que tengo una voz bonita, cosa que yo no comparto, pero bueno, yo lo agradezco igual, es un piropo muy bonito, así que muchas gracias. Dice Gambrinus, estuve suscrito a un Patreon hace tiempo. O sea que tú sí conoces Patreon, vale, me alegro, Gambrinus, me alegro mucho. Me alegro mucho de que conozcas Patreon. Ya está, ya voy a poner así, que es que estaba terminando de configurar. Es que se me ha desconfigurado el Twitch también. El Twitch Studio se me ha desconfigurado. Y no... Vale, así que me veáis. Que me veáis la cara. Sí. Que, cara, a ver. Tenía yo aquí, es que de verdad se me ha ido todo, o sea, todas las pantallas que tenía se me habían ido a la verga, con perdón. Entonces he dicho, bueno, seguro todo, pero vamos, que tarda un poquito. Así que eso en cuanto a novedades, ya os he explicado lo de Patreon, a ver que mire mi chuleta, me he olvidado de algo. Bueno, sí. A ver, esto es un poco así, pero yo lo voy a dejar en el vídeo de hoy, en el directo, porque también es importante. Hablé el lunes con uno de los miembros fundadores de la página que os estoy diciendo, que es una red social que se llama Ciencia Red, y estuvimos hablando, además de muy buen rollo, son unos tíos majísimos y demás. Tuvimos una conversación muy chula porque Ciencia Red lleva realmente como red social y ahí intentando emerger desde más o menos hace 2 años, igual que yo, así que hemos tenido como nacimientos paralelos, por decirlo así. Y en consecuencia, pues una de las cosas que ha ocurrido es que ellos desde que empezaron intentaron coger a todos los divulgadores científicos y a toda la gente científica por todas partes, incluida gente como yo, sin ir más lejos, aunque acabáramos de empezar. Y bueno, pues lo dicho, les ha costado mucho llegar a tener la red social que tienen ahora y todo el desarrollo que tienen ahora, que a mí me parece que tiene una rapidez bastante guay.
Está muy chula la red social en sí, insisto, de formato es muy parecido a Facebook, que además lo hablaba con él, con Sergio el otro día y me decía, ya, pero es que a la gente le gusta Facebook y Facebook funciona, entonces, ¿para qué vamos a cambiar? Hay que copiar lo que funciona. Pero tiene también sus cositas ahí un poco distintas, también tienen ofertas de empleo para aquellos que sois científicos o divulgadores o tal, pues oye mira, otro sitio más que siempre viene bien para buscar empleo. Yo creo que por suerte o por desgracia eso nunca falta. Y bueno, pues eso, la cuestión, estuve hablando con él el otro día y me sugirió que ellos querían hacer una red de divulgadores y de comunicadores científicos y me han invitado a formar parte con ellos y así pues yo les voy a intentar hacer un poquito más de publicidad y ayudarles a crecer, pero ellos también me van a ayudar a crecer a mí. Igual que hace como una semana, 10 días también, me escribió uno de los usuarios de Ciencia Red, que tiene una página web de divulgación científica bastante chula, donde comparte contenido de otros divulgadores y me propuso que si yo le daba mi consentimiento, pues que él compartía mis vídeos y los hacía llegar a más gente, porque decía que yo hacía vídeos que eran literalmente clases de biología, así que pues nada, pues eso, que parece que poquito a poco vamos a ir mejorando, creciendo y, y ya está. Y que eso quería compartir porque me hace mucha ilusión, aunque parezca mentira y no sean cosas aquí a lo mejor, yo qué sé, no os estoy diciendo que me estoy haciendo millonaria ni nada de nada, pero a mí me hace mucha ilusión que la gente valore y vea el trabajo que hay detrás. Y también, pues bueno, creo que está muy bien porque toda la divulgación y todo lo que podamos hacer crecer el mundo de la divulgación, pues está muy bien. Entonces eso, pues básicamente desde aquí invito a divulgadores y científicos y gente que se quiera dedicar a la divulgación, pues a que Ciencia Red es un punto ahí para intentarlo. Porque además están apostando, insisto, por gente como yo, que no soy nadie, con perdón. Eso sí, por cómo es la plataforma, por el poco tiempo que lleva, etcétera, pues hombre, no es a lo mejor como, no es como deciros, pues quizá Escenio, ¿no? Que es muy conocida y que, oh, mazo de dinero y bla, bla, bla. Pues no. Pero yo creo que lo importante es divulgar y ya está. Y que haya ciencia por el mundo y si en algún momento, pues luego esto crece,